Bienvenido, Jorge Montoya Maquín. Tu libro, Pachayachay Cunamanta, fue citado por el doctor Esterman en su famoso libro del año 98. Pero el libro del doctor Esterman es un libro desde un enfoque intercultural. ¿Podrías decirnos por qué, siendo el enfoque de Esterman intercultural, asimiló y le gustó tu trabajo? Yo pienso que lo que encontró en el libro son conceptos y nociones que hay en el mundo andino, que de costumbre hay dificultad todavía en manifestarlas, ¿no? Entonces encontró esas cosas. Y lo otro que le ha tenido que llamar la atención es porque en forma clara en el libro se dice que nosotros entendemos que no hay nada absoluto en el mundo. No hay poder absoluto, no hay fuerza absoluta. Como se dice acá, por épocas se reciben cargos, hay alguien que tiene que dirigir, ¿no? Y ese dirige. En ese momento uno podría decir, ese tiene el poder absoluto, es el que hace de cabeza. Pero eso tiene una época. Y pasa y se le encarga a otro. Entonces ahí se dice bien claro. Y la noción que hay en el mundo occidental moderno de Dios es como alguien que tiene poder absoluto, ¿no? Entonces nosotros decimos no, en un determinado momento sí, alguien tiene la responsabilidad, pero después se cambia. Y entonces el otro criterio es que para nosotros es muy importante, lo sentimos, el cariño. Lo que en Occidente moderno, por ejemplo, llaman la ley de la gravedad, ¿no? Porque una piedra cae y es atraído por la tierra. Nosotros decimos que eso es el cariño. Es el cariño lo que atrae. Y en quechua, el cariño es cuya, ¿no? Que es el momento en que se atrae. Pero igual que no hay cosas absolutas, el cariño no es solamente querer o requerir. En el momento también es solicitar para desatarse. Y si uno lee, en lugar de leer de izquierda a derecha, cuya, lo lee de derecha a izquierda, dice yaku. Y yaku es uno de los nombres con los cuales nosotros denominamos al agua. Y en las cualidades del agua está el de disolver. Entonces, igual como cuya es querer y atraer, yaku es separar. O sea, para nosotros no hay absoluto. Ese es el mismo, digamos, ánimo que se mueve, atrayendo y alejando. Y entonces, nosotros sabemos que ese es uno de los ánimos que hay en el mundo y que es muy especial, muy potente. Y entonces, Edelman en el libro trata de hacer una especie de asimilación de lo que es su concepto de Dios por lo que es cuya, ¿no? Acuérdate que nosotros preferimos hablar de cuya, de cariño, más que de amor. Ahora políticamente en América Latina se está hablando del amor, ¿no? Y es importante, pero no son exactamente lo mismo, pero tienen el mismo trasfondo. Sin embargo, ¿cómo podrías explicar, o es así, lo correcto, de que en el mundo andino, ya sea actual o ancestral, el dualismo complementario fuese visto, junto con el cariño, como un absoluto? No, es que el hecho de que existe un ánimo no significa que sea absoluto. Existen miles de ánimos, ánimos de cariño, de atracción, ¿no? Pero hay maneras como estos ánimos se relacionan. Entonces, una manera, por ejemplo, es el cómo se hacen parejas o cómo se hacen pares, ¿no? Entonces, todo se hace de pares, porque es la forma que se hace, mejor dicho, cuando se establece un vínculo
La manera en que tú respetes al otro es, como decimos nosotros, viéndolo a los ojos directamente. Tú lo respetas. Entras a una casa y dices buenos días a la casa. Entonces, no es una manera de vincularte, digamos, de mil a la vez. Tú te vinculas con cada uno. El prestar esa atención es lo que se deriva en el respeto al otro. Y entonces, como uno hace ese vínculo, entonces lo hace de pares. No lo hace de miles. Entonces, primero con uno, después con otro par, con otro par. Entonces, eso es una manera de hacerse, no es un absoluto. Sino es como dicen, para caminar tienes que mover un pie primero y otro pie después, ¿no? Eso es un fundamento, no es un absoluto, ¿no? El cimiento de una casa es un fundamento, pues no lo puede uno calificar con la noción de absoluto, ¿no? Porque la noción de absoluto más bien la ligan a una cuestión de poder. O sea, es una noción aplicada al entendimiento del mundo, pero que deriva de un ejercicio de poder político, de poder en una determinada agrupación, es una forma de establecer. ¿Pero aceptarías el sentido metafísico y ontológico de lo absoluto? Para nosotros, en el sentido estricto, no hay metafísico. Te explico por qué. Metafísico significa que está después de lo físico. Lo físico es lo material. Para nosotros, una época del mundo es material y física. Pero en determinado momento, los vínculos que los enlazan se sueltan tanto que la materia, que lo físico, deja de existir. Entonces, el mundo tiene su momento que es físico y su momento que no es físico. Pero no es lo metafísico entendido como algo desligado o sobrenatural, sino es su manera normal, es que un momento tiene formas, tiene dimensiones, ¿no? Y en un determinado momento deja de tener formas y deja de tener dimensiones. Y en consecuencia ya no puede ser calificado de existente. Ya no existe. Pero ahí están los ánimos. Lo que pasa es que los ánimos están ahí sueltos, ¿no? No logran, están tan sueltos que no logran enlazarse para concretar algo material o concretar direcciones o concretar formas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el entendimiento de lo metafísico no es como algo sobrenatural, sino lo natural del mundo es que en un determinado momento tenga formas y dimensiones y sea materia, y en otro momento deje de ser y tener formas. Y en ese sentido, ¿podría interpretarse lo natural o el mundo inmanente como lo verdaderamente absoluto? No, porque lo que es, si quieres llamar absoluto, es la vida. O sea, ¿qué cosa es la vida? La vida es lo que llamamos nosotros animado. Y lo que está animado, nosotros lo vemos que está animado porque va cambiando. Entonces, la noción de cambio, que la aplican los científicos occidentales modernos, pero implican los chinos cuando hablan del chi, ¿no? Que lo aplican en todas, ¿no? Esa noción de cambio, eso sí es un entendimiento adecuado del mundo. Eso sí es, si quieres llamar algo absoluto, es que es vida. No hay muerte, ¿no? Empédocles, por ejemplo, es muy claro en los pocos escritos que nos quedan, cuando dice yo voy a hablar, a veces voy a mencionar la muerte, pero nosotros entendemos que no existe la muerte, que no hay muerte. Entonces, en ese sentido, sí, la vida es algo permanente, más que absoluto, permanente. Qué interesante, porque me estás haciendo acordar a lo afirmado por el Inca Garcilaso de la Vega en su libro, en su famoso libro, Comentarios Reales, en la parte de la filosofía que le dedica a él, discute la traducción de Pachacamac. Y él se pronuncia a favor de Pachacamac como el mundo de la vida, lo viviente. ¿Estarías de acuerdo? Claro. Hay hasta un escrito mío, hasta dos,
donde se explica lo que significa Pachacamac. Pacha viene a ser mundo, que también es vestido. Camac tiene, si quieres, un sufijo, una raíz que es ama. ¿Ya? Ama, de cierta manera, si tú lo inviertes, es mamá. ¿No? O sea, esa capacidad del mundo de criarnos, de ser mamá, ¿no? Como dice, si el árbol es mamá, la semilla que da origen a ese árbol es ama. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos que el mundo es ánimos o ánimas, ¿no? Que esa es la palabra que parece que en castellano más, en quechua, es decir, ánimo, es camaca, que significa, si tú tienes la Q, el sonido Q antes de ama, es el que puede tener la capacidad de serlo. Y cuando tú aplicas el sonido a la parte final, Kamac, el Mac, significa que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, en quechua, ¿no? Kamacac es eso. Pachacamac es el momento en que el mundo se convierte en criador. Y esa es la interpretación que hace Garcilaso. Garcilaso tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, en una parte, Garcilaso habla de que, a diferencia de los españoles que llegaron acá, la gente acá teje. Y dice, no remendamos. La diferencia, cuando se rompe un pantalón, la diferencia es el hombre del Ande, el andino, lo vuelve a tejer. No lo remienda. El español lo remienda. Que esa es la misma, digamos, esa definición que está escondida ahí en Garcilaso, es la misma explicación que a veces yo pongo, creo, en este libro, cuando decimos que nosotros no tenemos religión. O sea, no religamos, no reenlazamos. Si no, Nunca hemos estado desenlazados. ajá, siempre hemos estado religados. Estamos religados. Y cuando llegue el momento que el mundo se suelta, no nos desesperamos por volvernos a unir. Hay un momento en que el mundo está suelto, ¿no? Y sabemos que en determinado momento se va a volver a tejer. Ajá. Acabas de mencionar un término muy interesante cuando estabas explicando la traducción de Camac, criador, criar. Y me has hecho acordar al diccionario de Holguín, en cuando comienza a traducir Pachacamac, habla justamente del acto de criar y no de crear. Entonces yo quería preguntarte al respecto, si se trata de criar y no de crear, en consecuencia estamos descartando un Dios creador, sino estamos hablando más bien de un mundo criador. Claro, nosotros, para comenzar, no hablamos de Dios, no existe, para nosotros no hay. Vino con los españoles y se irá con los españoles. Es una noción diferente. Es como cuando a mí me dicen, oye, ¿tú eres creyente? No, porque creer es una cuestión metodológica, es suponerse. Nosotros sabemos las cosas, o no las sabemos, o las conocemos por referencia. Pero el concepto de creer es un concepto metodológico, ¿no? O cuando nos dicen ateos, no somos ateos, pero es que no estamos en la... El ateo es una lógica que funciona, dicen, ¿existe Dios o no existe? Nosotros no entramos en esa lógica. Entonces, cuando se habla de criar, a veces no se llega a entender qué cosa es lo que estamos hablando cuando hablamos del mundo que nos cría. Todo existe, ¿no? Mejor dicho, en determinado momento todo existe, porque en otro momento deja de existir. Pero cuando existe es material. Y cuando es materia, toma diferentes formas.
puede tener 4 dimensiones, 3, 2. Puede ser fuego, puede ser aire, puede ser agua, puede ser tierra. Cada una de estas maneras de presentarse lo material tiene formas diferentes. Los griegos lo hacen con figuras. Bueno, entonces, en determinado momento, la tierra, ¿ya?, entendida como cualquiera de las formas que se presenta, engendra. ¿Qué cosa es lo que engendra? Sobre la base de lo preexistente. Claro, pero ahí vamos a ver, no es una reproducción, engendra, ¿no? O sea, genera nueva vida. Y esa vida que genera, la genera en plantas y en animales. Los humanos somos unos animales. Entonces, la tierra engendra animales y plantas, que son sus hijos, y no solamente los engendra, sino que los nutre. Les da comida, les da bebida, les da calor, les da aire. ¿Les da el alma? El aire. El ánimo, o sea, no tienen alma, no hay alma. Al darles vida, al generarles vida, lo que está generando es su ánimo. Nosotros no usamos el criterio de alma, que es algo trasplantado. El ánimo es consustancial a la vida. ¿Quién habitaba el Ucupacha? Ahí, bueno, vamos a ir. Entonces, vamos acá y vamos a ir ahí. Entonces, nosotros por eso es que decimos que somos hijos de la tierra. Por eso es que decimos que la tierra es nuestra madre. Entonces, ella nos engendra. A veces se usa el concepto de reproducir. Ese concepto de reproducir no existe porque lo que engendra una madre es una nueva vida. No está reproduciendo su vida ni la vida del padre. El organismo que se genera es diferente. Entonces, la palabra reproducir, cuando no se usa bien, puede llevar a confusiones. Entonces, se engendra vida, ¿no? Ahora, en relación al Ucupacha, ese es otro de las cosas que es importante. Hay que entender que uno puede, que el mundo y lo que hay, cualquiera de los campos del mundo, es un proceso. Entonces, en determinado momento, uno, para poderlo explicar, lo puede dividir en 2 partes, en 3 partes, en 4 partes, en 5 partes, en 8 partes. Entonces, cuando yo opto metodológicamente por dividir en partes, no es que ese campo en el mundo o el mundo está dividido en 2. Soy yo el que metodológicamente lo divide en 2 para poderme explicar. Entonces, en el caso, cuando se habla del Ucupacha, se ha traído mucho y se ha hablado mucho de que en el entendimiento andino se usa 3 mundos. Eso es una deformación, porque hay preferencia metodológicamente por usar 3, 4, 8. El usar el 3 es una cosa muy peligrosa, acá normalmente no se usa. Es como tener una mesa con 3 patas, no hay nada más desequilibrado. Lo usan en el occidente moderno, sobre todo. Entonces, acá la propia representación que hay un Caipacha, que es el centro, al Upacha, el Hanampacha y el Ajapacha. En la figura, por ejemplo, que hay en el libro de Guamampoma, ¿no?, aparecen 3 mundos. No aparece el cuarto porque justamente no se ve, pero está ahí, ¿no? Entonces, esa división de dividir en 4 es una manera de ver qué cosas pueden haber en un sitio o qué cosas pueden haber en otro.
El libro de Esterman hace una combinación muy interesante y también muy controversial entre términos quechuas y términos griegos, como por ejemplo Pacha Sofía y cosas por el estilo. Y a eso le llama él enfoque intercultural. En tu libro, Pacha Yachay Cunamanta, no encontramos tal cosa. Eh, Esto nos da una pista y esclarécenos si estamos en lo cierto. Tu estudio no sería un estudio intercultural, sino sería un estudio intracultural, dentro de la propia mentalidad andina. Así es, así es. O sea, ahí lo que trato, en el libro lo que trato, o sea, yo lo he sacado en ese momento porque era lo mínimo que entendía debería saber alguien para saber lo que es el mundo andino. O sea, es un estudio de nuestro mundo. El enfoque intercultural a veces se trata de hacer para comparar dos culturas diferentes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando, en lugar de tratar de entender lo que dice el otro, se le traza de adaptar. Pacha Sofía es una combinación. Pacha es mundo, Sofía sabía, es Yachay. ¿Por qué no dice Pacha Yachay? ¿Por qué no dice, en el mundo andino, la manera como se entiende el mundo, como se siente y se entiende el mundo, se llama Pacha Yachay? Acá en el occidente moderno, a ese intento de aproximarnos se le llama filosofía.